Bueno, remontándonos a la historia, para 1929, Werner Prossmann fue el primero que hizo un cateterismo cardíaco derecho y se lo realizó a sí mismo. Eso lo pueden encontrar en cualquier bibliografía justamente porque se lo hizo a sí mismo y eso quedó como que muy documentado. Harold James Charles Swan y William Gans introducen el primer catéter de flotación con globo. Esto ya fue pues años después. Lo que hicieron Charles Swan y William Gans fue una medición de la presión de la aurícula derecha, del ventrículo derecho. Esto permitía, pues, con el tiempo permitió también poder hacer gasto cardíaco y poder medir saturación de oxígeno de las cavidades derechas y pues medir el enclavamiento de los capilares pulmonares, que si no hay patología mitral te va a traducir la presión de la aurícula izquierda. En base a esto salen los primeros diagramas o diagramas de qué es lo que significaba ciertas presiones. Y así nacen, fíjense, desde 1977 nace la primera clasificación de choque, en donde se dan cuenta que dependiendo de la perfusión y de la cantidad de la congestión que hay, es el tipo de choque en el que estamos involucrados. Si hay una severa hipoperfusión y hay hipovolemia, estamos sobre choque hipovolémico, en donde vamos a ver PCP bajita, un gasto cardíaco normal, resistencias vasculares sistémicas altas. Si hay una perfusión normal y no hay hipovolemia, pues va a ser un patrón normal. Cuando hay aumento de congestión o hipervolemia con una perfusión normal, estamos hablando de un edema, aumento de volemia con baja perfusión, pues de un choque cardiogénico. Entonces aquí ya nacen pues las primeras definiciones y clasificaciones. Las características del catéter de Swan-Ganz, bueno, el catéter centímetros, el diámetro el habitual, tiene dos canales internos, uno en la es el lumen distal y que generalmente otro a 30 centímetros proximal de la punta es el lumen proximal y es el que generalmente va hacia la aurícula derecha, y un balón inflable que le cabe 1.5 mililitros. A los que les ha tocado manipularlo, pues se pueden dar cuenta que tiene una trampa para que no lo puedas inflar más, o sea, realmente se queda ahí. Tiene aparte un termistor, y a veces puede llegar a tener 1 o 2 lúmenes adicionales para las infusiones. Pues es un diagrama donde estamos viendo las diferentes, cada rayita te va a decir de 10 centímetros. Ese es el globo que vamos a inflar. Justo aquí está lo que les digo que tiene como una traba para que no puedas inflar más de 1.5 mililitros y pues no se te vaya a reventar. Pues bueno. Ese es el termistor. Y pues hay diferentes tipos de catéteres. La verdad es que el que les presenté ahorita es el habitual, es el que más utilizamos, pero sí existen otros tipos de catéteres y más que nada se va a diferenciar en cuanto a la cantidad de sistema o de catéteres que tenga o de orificios o conectores que tenga, pero en general el que les presenté previamente pues es el habitual. En cuanto a la utilización del catéter de Swan-Ganz o de cateterismo derecho, pues bueno, hay diferencia en cuanto a las guías europeas y las guías americanas. Lo último que mencionan, las del 2016, a menos las europeas, donde sí está recomendado como clase 1, es para todo paciente que se le vaya a realizar trasplante cardíaco o que se encuentra en soporte mecánico circulatorio. Y como clase 2A se puede considerar también para pacientes con hipertensión pulmonar o para pacientes, bueno, para hacer el diagnóstico lo requieres, ahí sí es recomendación 1, pero para pacientes que estén con datos de falla cardíaca o que estén con datos de que ya tengan la hipertensión pulmonar confirmada y que quieran hacer una medición antes de hacer una corrección estructural valvular, pues aquí ya se puede recomendar más como una 2A. Y para monitoreo invasivo también en las americanas lo recomiendan con una recomendación 2A. Ya 2B se puede considerar, la americana no ofrece alguna 2B, pero la europea sí ofrece para tratar síntomas refractarios, estado de hipoperfusión o hipotensión, que permanezcan sintomáticos a pesar del tratamiento
pues máximo, o aquellos en los que el estado hemodinámico no esté completamente claro. Lo que sí no se recomienda de manera rutinaria es pues aplicar o colocar un catéter de Swan-Ganz para un monitoreo invasivo cardíaco o hemodinámico en un paciente normotenso, pues eso sí realmente, aunque esté congestivo o descompensado, realmente no está recomendado, sobre todo si está respondiendo a diuréticos o vasodilatadores. O sea, lo puedes dejar para un paciente que tienes con falla cardíaca, que le estás dando terapia y que no te está respondiendo adecuadamente, a eso es una recomendación 2A, 2B, si los puedes dejar, no hay ningún problema. Pues esta es la última guía de falla cardíaca del 2022, de la AJA. Aquí igual recomiendan con una recomendación 2A en algunos casos selectos de pacientes que sigan empeorando sus síntomas, sus signos y sus parámetros diagnósticos, a pesar del manejo que tú le estés dando, pues aquí sí se puede recomendar con un monitoreo hemodinámico invasivo, donde igualmente no se recomienda de manera rutinaria en cualquier paciente con insuficiencia cardíaca, solo en escenarios pues específicos. Esa pues de la guía europea, donde sí está pues obviamente documentado, pues sí se debe de hacer un cateterismo derecho para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y basar tus decisiones terapéuticas. No puede ser un diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar sin un cateterismo derecho, solamente puedes pues estimar o más, sí, pues estimar con un ecocardiograma cuánto puede tener de presión sistólica pulmonar o presión arterial media pulmonar, pero no lo puedes confirmar. Y pues también donde sí está pues bien documentado es para pacientes que tengan cortocircuitos cardíacos congénitos, también para poder respaldar la decisión de corregirlos. También aquí está pues bien documentado que se debe de realizar un cateterismo derecho. Para pacientes con hipertensión pulmonar secundaria cardiopatía izquierda o grupo 2 o para enfermedad pulmonar, en caso de trasplante de órganos también se considera que se debe realizar un cateterismo derecho. Y para pacientes en el grupo 4, que son pues, los del tromboembolia pulmonar crónica, para confirmar el diagnóstico y respaldar decisiones terapéuticas, también está considerado llevarse a cabo con una recomendación 1C. Entonces, en términos generales, las indicaciones que tiene el cateterismo derecho, pues uno es hipertensión pulmonar. Aquí pues les comento, no puedes hacer un diagnóstico sin antes tener o confirmar un diagnóstico sin antes tener un cateterismo derecho, solamente puedes sospechar con otros métodos diagnósticos. Para choque cardiogénico, choque mixto, tamponaje cardíaco y complicaciones mecánicas del infarto, pues esto va a depender del escenario, lo puedes considerar, ya la recomendación baja. Y pues donde sí continúa siendo una recomendación 1 es para pre y post trasplante cardíaco. Bueno, ¿cómo se realiza el cateterismo cardíaco derecho? Bueno, puede ser a través de diferentes venas, puede ser venas, pero tiene que ser venas centrales, yugular interna, subclavia, femoral o incluso a través de gran vena periférica como viene siendo la braquial. De aquí pues la información que vamos a obtener en cualquier cateterismo cardíaco derecho va a ser la presión de las cavidades, presión de la aurícula derecha, de las venas cavas, presión sistólica y diastólica de la arteria pulmonar, presión de enclavamiento capilar pulmonar y pues se puede obtener también el gasto cardíaco por método de Fick y las saturaciones, pues eso lo vamos a obtener con gasometrías. Saturación de oxígeno que se recomienda a nivel de vena cava superior y de vena cava inferior, de aurícula derecha, de ventrículo derecho y de arteria pulmonar, y pues esto nos va a servir mucho para evaluar cortocircuitos cardíacos, tanto para hacer diagnóstico de Chunts como para hacer una cuantificación del QPQS, esto pues por medio de algunas fórmulas, pero pues sí nos va a servir para esto y obviamente para poder tomar una decisión terapéutica en este tipo de patologías. En cuanto, pues este es un diagrama del abordaje femoral. Aquí lo que estamos observando, esto esquematiza la vena cava superior, la aurícula derecha, la vena cava inferior, la orejuela de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar. Aquí pues se va a avanzar el catéter, se va a hacer una rotación antihorario
para poder hacer que vaya hacia la pared de la aurícula derecha. Si lo seguimos subiendo, pues va a llegar hasta, este es un abordaje femoral, ¿no? Si lo seguimos subiendo, va a llegar hasta la vena cava superior. Si lo retiramos y hacemos de nuevo un giro, pues el plan es que avance hacia el ventrículo derecho. Aquí si hacemos un giro en sentido de las manecillas del reloj, pues va a avanzar hacia la aurícula, hacia el ventrículo derecho. Si continuamos avanzando, debería avanzar hacia el tracto de salida del ventrículo derecho y finalmente hacia la arteria pulmonar. Hay algunos métodos o movimientos que puedes hacer en caso de que no puedas avanzarlo, que es un bucle. Pues hacer un bucle está documentado como una maniobra para poder pasarte de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Tomar en cuenta siempre que dependiendo de dónde tú estás funcionando o dónde estás introduciendo el catéter, es más o menos la distancia a la que vas a tener las cavidades. Por ejemplo, aquí la distancia de la yugular interna, si tu abordaje es yugular interno, la distancia que vas a encontrar, la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, va a ser de 15 a 20 centímetros. Si lo que tú ingresaste fue por vena cava superior, la distancia va a estar a 10 a 15 centímetros. Por vena femoral, va a estar a 30 centímetros la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Si ingresaste por fosa antecubital derecha, va a estar a 40 centímetros la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, y la fosa antecubital izquierda a 50 centímetros la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. En términos generales, si lo que tú hiciste fue poner un catéter de Swan-Ganz, la verdad es que los que yo he puesto, prácticamente todos han sido por vena, bueno, casi todos han sido por vía yugular interna, y aquí esperas que tengas a 50 centímetros una presión de cuña. Van a haber, por ejemplo, casos, Roger, ¿te acuerdas cuánto te dije que equivalía cada rayita de Swan-Ganz en centímetros? 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces es importante porque van a haber casos en los que, pues obviamente te lo van poniendo por número de rayitas, ¿no? Van a haber casos en los que no tienes una fluoroscopía, el paciente está grave, está en terapia o está en alguna unidad coronaria, lo tienes con Swan-Ganz. Y la verdad es que muchas veces lo ponemos de manera ciega, es decir, nada más vas viendo las curvas y justo las curvas te van diciendo en qué cavidad es donde tienes el catéter. Y por ejemplo, si se pierde el enclavamiento, no sabes dónde está, no puedes llevar al paciente a una fluoroscopía o simplemente no tienes disponible una fluoroscopía para ver dónde está, pues te puedes guiar por medio de los centímetros y tú sabes que la tienes en una yugular interna y tienes a 60 centímetros, o sea, tienes 6 prácticamente rayitas, pues sabes que ese es de un bucle o no está donde debe estar, o viceversa, lo tienes a 3 rayitas, sabes que te falta empujar todavía, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas, pues nos sirve darnos una idea, dependiendo del abordaje que usemos, a qué nivel vamos a encontrar la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Este es el equipo completo que se va a utilizar, prácticamente todos ya han visto los transductores, los usamos incluso, los usamos vaya en hemodinamia, en el laboratorio de hemodinamia. Obviamente ocupamos un infusor, ocupamos el introductor para poder avanzar el catéter, obviamente el catéter de Swan-Ganz, y pues algo, pues obviamente que se requiere es el monitor para poder ver las curvas, y el mismo monitor te ayuda para poder sacar el gasto cardíaco, te ayuda para poder ver, graficar las presiones, etcétera. En términos generales, ¿cómo se realiza? Pues bueno, lo primero es preparación, revisar bien las características del paciente, las imágenes del paciente, una vista adecuada del monitor hemodinámico y un electrocardiograma en tiempo real. Pues si tenemos un dispositivo en cavidades intracardíacas, pues un electrocardiograma en tiempo real por si hace alguna arritmia, que sí es, o sea, sí puede llegar a pasar. El paciente debe estar en posición supino. Debe evitar que el paciente habla, tosa o que realice algún esfuerzo, y se recomienda que la sedación que tenga sistémica sea mínima para evitar alteraciones del patrón respiratorio. ¿Cómo se introduce? Bueno, realmente la gráfica que viene ahí es como debe de pasar el Swan-Ganz, el globito del Swan-Ganz, literal así lo deben de dejar, que se vaya como tal. Primero pues se hace una colocación en un introductor de 8 o 9 French. Recordar que el lumen distal es el que va a ir al transductor de presión.
vas viendo tú en lo que vas avanzando la curva de presión venosa de la vena cava superior, y ahí cuando llegas a la vena cava superior es cuando cuando inflas el globo, los 1.5 mililitros, y dejas que se vaya así como se está yendo esta lanchita, con la corriente, que en este caso sería con la corriente, pero con el flujo sanguíneo. Pues debes de avanzar el balón inflado, y algo muy importante, cuando vayas a retirar siempre debes de desinflar el balón para que pues no vayas a dañar ninguna estructura cardíaca o la tricúspide, etcétera. Algo muy importante, pues siempre poner en calibración, calibrar el sistema, poner el transductor de presión en 0, y lo que se recomienda, pues que esté el transductor a nivel de la aurícula izquierda, es decir, más o menos entre el esternón anterior y la superficie de la mesa, más o menos por ahí. Eso es bien importante, porque si lo tienes más arriba o más abajo, realmente tus presiones que estás midiendo, que muchas veces varían tus decisiones en cuanto a unas unidades, un par de unidades, pues no va a ser fidedigno si lo tienes más arriba o más abajo. Siempre ver que el trazo sea de calidad, que no esté sobre o subamortiguado. Ahorita vamos a ver a qué hace referencia eso de sobre o subamortiguado. También ver el patrón respiratorio. Lo que se recomienda es que las mediciones sean durante respiración espontánea, nada de que inspire o agarre o inspire profundo o eso, no, sino que las mediciones deben de ser durante una respiración espontánea. En caso de que el paciente tenga Cheyne-Stokes, pues se puede medir la presión durante la fase del ciclo de respiración, durante la misma fase para poder hacer un promedio, y pues donde se recomienda, y esto pues sí, van a ver ustedes cuando hagan medición de presiones altas y otras más bajitas, y van a decir, bueno, ¿cuál tomo? ¿Cuál es la buena? La que se recomienda es las medidas al final de la expiración. Es donde se recomienda que tomes en cuenta la medida. Entonces, pues es un diagrama de más o menos cómo pasaría. Pues ahí estamos avanzando el catéter por acceso yugular o por acceso femoral, dependiendo lo que quieras o lo que estés utilizando. Llegas hasta la aurícula derecha, eso es lo que vas a ver tú en la fluoros. Ahorita vamos a ver poco a poquito qué es lo que pasa adentro. Pues bueno, ahí más o menos, si vas por el acceso yugular, son 15 centímetros. Vas a llegar a la aurícula, para llegar a la unión, ¿no? De la vena cava con la aurícula derecha. Vas a llegar a la aurícula derecha, y quiero que pongan atención ahí en la curva que se está presentando. Ahorita vamos a ver qué componentes tiene esta curva. En este caso es de la aurícula derecha. Estos son los componentes que tiene. Tiene una onda A, que equivale a la contracción auricular. Esta va a ser importante porque cuando la onda A está muy arriba, significa que la cavidad que está después de pues hay una rigidez y por lo tanto hay restricción. Por ejemplo, si en la aurícula derecha tiene una onda muy alta, puede ser que sea restricción del ventrículo derecho, que es la cavidad que le sigue. Después sigue la onda C, que esto equivale a la contracción ventricular. Después sigue la X, que es el descenso X, equivale a la relajación auricular. Después sigue el ascenso B, que equivale al llenado auricular. Y finalmente el descenso C, que equivale al llenado rápido ventricular. Por eso hay un descenso de la presión en la aurícula. De ahí seguimos, pues bueno, esta sería la gráfica que tú verías, sobre todo si no tienes una fluoroscopía que te esté guiando a qué nivel estás. Al ver este tipo de curva y más o menos con estos valores, tú vas a saber pues que estás a nivel de la aurícula derecha. Si sigues avanzando, entrarías obviamente al ventrículo derecho, y aquí es donde se va lo que decimos luego ventricularizar la curva. Si pueden ver la morfología, pues es muy diferente en cuanto al previo. Tiene menos componentes que la aurícula derecha, aunque pues es fisiológico, ¿no? Todo está pasando al mismo tiempo. En podemos ver 3 componentes: una de contracción ventricular, que pues obviamente va a haber un aumento de presión; una de relajación, que obviamente va a haber una disminución de presión, y de ahí va a llegar el llenado pasivo y la diástasis, que estamos hablando pues obviamente de la diástole. Y va a haber un aumento pues que va a ir poco a poquito, ascendiendo poco a poquito. Y más o menos así. Esto es lo que tú verías, pues a nivel, obviamente, del ventrículo derecho. Si sigues avanzando, vas a llegar eventualmente al tracto de salida y a la arteria pulmonar.
Aquí pues si pueden ver la morfología de la curva de la arteria pulmonar, ya cambió un poquito. Ahorita vamos a ver los componentes. Este sería más o menos la morfología. Y algo muy importante de la arteria pulmonar, de la morfología, es esta muesca dícrota que tiene, que equivale al cierre pulmonar, y pues es importante porque muchas veces si no la tienen nos puede decir o que está mal calibrado o que es una patología, ¿no? Que ahorita vamos a ver a qué podría hacer referencia. Si seguimos avanzando, acuérdense que el globito está inflado, entonces esto eventualmente se va a enclavar en un capilar, y la curva, ¿qué creen que va a pasar con la curva? Fraga, ¿qué va a pasar con la curva cuando ese globo llegue a un capilar y se atore, se enclave ahí? No, Sebastián. Baja, se va a caer, ¿no? Porque se están clavándote, estás en las paredes del capilar y se va a caer la curva. Lo que tú estás viendo así se va a caer. Entonces, si tú sigues avanzando, vamos a llegar eventualmente a la curva de cuña o de presión capilar, que si tienes bien inflado el globito y si estás bien, esta curva se va a caer. Aquí está maximizado, realmente en el monitor lo ves incluso más chiquito, es solamente un diagrama para que veas qué es lo que pasa en las curvas. Pero en términos generales, pues estas serían las presiones y las gráficas que tú vas a ver y que van a ser bien importantes distinguirlas, sobre todo si tú estás manipulando un catéter de Swan-Ganz en un paciente donde no tienes fluoroscopía o lo estás colocando pues con un monitor. La presión de la aurícula derecha, que sería la primera, que con las curvas que les mencioné, A, C, B para arriba, X, Y zonas de descenso. La presión normal es de 1 a 5. En la del ventrículo derecho, que digamos la curva se ventriculariza, o ven cómo aumenta. Obviamente aquí la presión aumenta, sistólica aumenta de 15 a 30, la diastólica normal. Neto, ¿cuál es la diastólica del ventrículo derecho normal? Tú que estás con tu protocolo es del BI, pero pues bueno. Lo normal del ventrículo derecho, la diastólica es de 1 a 7. Si tú sigues aumentando, vas a llegar a la arteria pulmonar, donde la presión normal, a ver, Gabriel, ¿cuál es la presión media normal de la arteria pulmonar? La presión media normal. menos de 20, alrededor de 25 sobre 7. Menos de 20, arriba de 20 te está hablando de que tiene hipertensión pulmonar, ¿no? Sí, sí. Que justo es eso, de 9 a 19 aproximadamente, sistólica de 15 a 30, diastólica de 4 a 12, y si tú sigues avanzando, pues vas a llegar a la presión en cuña, que lo normal es de 4 a 12, menos de eso te habla de que le falta, ¿qué te habla de una presión en cuña menos de 4 o de 4 para abajo? Ivanov, ¿qué te traduce una presión de cuña baja? En términos generales, ¿no? O sea. Habla sobre la aurícula, creo que es. O sea, sí te traduce la presión de la aurícula izquierda si no tienes patología mitral, pero, o sea, si tienes un paciente chocado, Quique, y tienes una presión en cuña de 3, hipovolémico, ¿no? Exactamente. Que justo en una casito que les puse era un choque hipovolémico, tenía una presión en cuña baja, tenía un gasto cardíaco normal y las resistencias vasculares estaban altas. Y bueno, estos serían los valores normales, cada uno de los niveles que les presenté. La aurícula derecha, la onda A sería lo normal en 6, la B en 5 y la media en 3. Ventrículo derecho, la sistólica máxima con un rango de 15 a 30, la telediastólica con un rango de 1 a 7, la arteria pulmonar sistólica máxima con un rango de 15 a 30, telediastólica de 4 a 12 y la media de 9 a 19, y la presión de enclavamiento pulmonar o la PCP, lo normal sería de un rango de 4 a 12. En cuanto a las cavidades izquierdas, lo normal pues de una aurícula izquierda, la media es de 2 a 12. Ventrículo izquierdo, lo normal, la sistólica de 90 a 140, la telediastólica de 5 a 12. En cuanto a la aorta, pues lo normal es sistólica de 90 a 140, diastólica, bueno, como una presión arterial normal. Y en cuanto a las resistencias vasculares, lo normal en cuanto a rango
sistémicas de 700 a 1600, pulmonar de 100 a 300 y vascular pulmonar de 20 a 130. Estas serían las curvas que tú observarías o en las que pensarías, de las cavidades derechas y de las cavidades izquierdas abajo. Pueden ver que las curvas realmente se parecen mucho, y pues esto nos puede dar una idea. Obviamente las presiones de las cavidades izquierdas van a ser un poco más altas que las de las cavidades derechas en términos generales. Y pues bueno, lo que les comentaba, cuando hay sobreenclavamiento o que no está bien inflado el balón, lo normal es el diagrama A, que vamos a ver que tenemos de tener una presión de la arteria pulmonar, se va a caer la curva y esto nos habla de que está enclavado ya en el capilar. ¿Qué pasa cuando el globo pues no ha llegado aún al enclavamiento bien o no está bien inflado? Pues realmente la curva todavía va a tener ahí sus ondulaciones, más no va a estar totalmente aplanado o más o menos aplanado como en el caso del diagrama A. Cuando esté sobre enclavado, lo que va a pasar es que la curva sí va a tener morfología de enclavamiento, pero va a estar por arriba y eso nos va a hacer una sobreestimación de la presión de enclavamiento, que puede, en realidad a lo mejor está baja y nosotros estamos viendo que está alta, pensamos que está bien de volumen, en realidad lo que decía falta era volumen, por ejemplo. Es importante también comentar que dependiendo de la zona west, si recuerdan las zonas west del pulmón, pues arriba va a haber más presión de oxígeno, abajo va a haber más perfusión, arriba va a haber más presión alveolar, entonces donde se recomienda que se haga una medición en términos generales es entre la zona 2 y 3 de west, porque es donde va a haber más perfusión sanguínea. Pues eso nada más para comentar que también tiene que ver con las mediciones de las presiones. Aquí es donde pues mejor se y obviamente la traducción que va a tener estas presiones va a ser más fidedigna en cuanto a las cavidades intracardíacas. Esto es para poder visualizar una onda de presión de arteria pulmonar óptima para poder saber que realmente estamos bien, que no hay artefacto, que no le falta pues a arreglar el sistema. Vamos a ver la onda, como les comenté, con una onda dicrótica. Aquí pues realmente el artefacto en cuanto de presión sistólica y diastólica es mínimo. Esta sería una onda óptima que nos habla de que estamos bien calibrados y que tu medición es fidedigna. ¿Qué pasa cuando hay un overdamping? No se va a ver muestra dicrótica, por eso les comentaba que era importante siempre que tengan la onda de presión de la arteria pulmonar, pues ver que tenga la onda dicrótica. ¿Esto qué traduce? Puede ser que haya aire introducido en el catéter y esto está reduciendo la amplitud al generar la presión. ¿Qué es lo que se hace? Enjuagar el catéter. No, es muy fácil la solución. ¿Y qué es lo que pasa en el underdamping, que es exactamente lo contrario? Pues aquí la frecuencia de transmisión de las ondas se va a aproximar a la frecuencia de resonancia del sistema del transductor, es decir, va a haber un aumento falso de la amplitud de la onda con una sobreestimación de la presión sistólica y una subestimación de la presión diastólica. ¿Cómo se puede mejorar esto? Reduciendo o introduciendo pequeña cantidad de fluido más denso, con esto pues ya hay una mejoría. Esto es nada más para que vean que si no ven esta curva óptima, realmente se ve como perdió la onda dicrótica o está sobreestimado, pues pensar en que hay algún artefacto que está produciendo que tu medición pues no sea fidedigna. Y bueno, la presión en cuña o la PCP siempre se va a medir al final de la expiración. La saturación debe de ser más o menos arriba de 90-95%, y esto tiene un reflejo del hecho postcapilar pulmonar. Si encontramos que hay unas grandes ondas B, podemos pensar que estamos ante una enfermedad izquierda o una insuficiencia mitral. En caso de que haya ondas B grandes o de fibrilación auricular, lo que se hace en estos casos es promediar el pico y el valle de las ondas. Pues aquí no podemos saber bien cuál es el valor fidedigno de la PCP, lo que se hace es un promedio de pico y valle. Y pues bueno, debido a que fisiológicamente lo normal es que la válvula mitral esté abierta al final de la diástole, pues el APCP va a traducir la presión de la aurícula izquierda al final de la telediástole del ventrículo izquierdo. Pero pues si hay estenosis mitral, esta medición no sería fidedigna y pues no lo puedes tomar en cuenta. Pero si lo es, no ocupas hacer una medición de cavidades izquierdas. Ya tú con la PCP te puedes más o menos saber a cuánto tienes la presión de la aurícula izquierda, siempre y cuando lo midas en la telediástole del ventrículo izquierdo.
Y bueno, ¿cuándo sería la telediástole? Pues por aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una medición. Tenemos diferentes picos, hacemos un promedio de los picos, justo en la telediástole, que es justo después donde termina el QRS. Por eso es importante que tengamos un monitor con el electrocardiograma para poder hacer la medición. Hacemos un promedio y esta sería nuestra medición fidedigna de la presión de la PCP. Esta más o menos es la gráfica que ustedes van a ver en un monitor que tiene un paciente con Swan-Ganz, y para saber si está bien enclavado, pues desinflan el globo y van a ver cómo se sube la curva hacia de una arteria pulmonar. Y pues la medición la van a hacer justo al final del QRS, o sea, no es fidedigno hacer una medición al azar o lo que te salga en el monitor. Lo ideal sería que tú pongas pause a tu gráfica, muevas. No sé si alguien aquí ha manejado ya el Swan-Ganz. Ok, normalmente paras el monitor y a ti te da para elegir, tú vas con un botoncito, tú vas moviendo tu cursor o tu transductor, haz de cuenta, hacia qué parte quieres medir, hacia qué parte en tiempo, ¿no? En temporalidad. Entonces tú, por ejemplo, le puedes poner al cursor que te mide aquí, que te mide aquí, que te mide aquí, Obviamente, si tú le pones diferentes mediciones, van a ser diferentes porque las ondas son diferentes, ¿no? En cada etapa del ciclo cardíaco. Lo fidedigno o lo que tú debes de hacer es al final de la expiración expiración espontánea, y que sea en una telediástole. Esas son justo donde termina el QRS, esas son las 3 características que debes de tener. P está bien medida. Sí, obviamente por facilidad, muchos nada más toman el número que sale en el monitor, ¿no? Pero si tú quieres hacer una medición bien, y a mí me tocó cuando estaba en cardioneumología, era como súper prohibido tú poner la PCP que te sale nada más en el monitor, porque son muchas decisiones diagnósticas y terapéuticas de pacientes congénitos, sobre todo, se va a basar en base pues a las mediciones. Y bueno, esta es la curva que les mencionaba, la presión capilar, haciéndole como quien dice un zoom. Aquí pues ocupas el QRS para saber dónde sería la telediástole. Digo, esto es la verdad es que todas están muy parejitas, muy igualitas, no hay tanto problema con la medición. Y pues eso es en cuanto a las ondas de las cavidades derechas. Ahora pues obviamente tenemos que unir todo, ¿no? Unir tanto el ciclo cardíaco a nivel derecho como el ciclo cardíaco a nivel izquierdo. Y aquí es donde uniríamos ya qué es lo que está pasando, cómo se verían cada una de las curvas en cada cavidad intracardíaca según el tiempo en el ciclo cardíaco. Ahí está la curva de la aurícula derecha, que es la que está acá abajito. Está la curva de la aurícula izquierda, que es la que está prácticamente pegada a la de la aurícula derecha. Del ventrículo derecho, que es esta que está acá. Del ventrículo izquierdo, que obviamente va a ser la más alta, y de la aorta, que obviamente va a ser la que tiene la diastólica más alta de todas. Y pues esto va a ser en base al ciclo cardíaco, tomando en cuenta que primero va a ser una contracción isovolumétrica, que es lo que estamos viendo aquí, después un vaciamiento, o sea, ya en la diástole, y finalmente la parte final de la diástole, una relajación isovolumétrica para empezar con un llenado diastólico. Obviamente, dependiendo del ciclo, va a ser cómo van a estar las válvulas. Esto va a ser importante para saber si tienes una morfología en cierta onda, como la que les puse, la onda de presión, saber a qué nivel del ciclo cardíaco estás y darte una idea de qué es lo que está pasando. Obviamente, pues aquí va a haber primero un cierre de la válvula AB, después empieza la contracción isovolumétrica, el vaciamiento prácticamente en la eyección, se va a abrir la válvula sigmoidea, va a ser el vaciamiento. Después se va a cerrar la válvula sigmoidea, va a empezar la diástole con la relajación isovolumétrica y con el llenado diastólico. Nada más un recordatorio, pues la tabla que viene en el Braunwald es muy amplia, pero para recordar así rápido de los valores normales, así que pues me gustó esta tablita, por eso la puse. Aurícula derecha, presiones normales de 0 a 5, ventrículo derecho de 17/35/4/8, arteria pulmonar y más o menos igual que el ventrículo derecho, PSP normal de 5 a 12, ventrículo izquierdo pues ya lo sabemos, y también aorta ya lo sabemos. ¿De qué nos van a servir saber los valores normales o poder saber a qué estamos haciendo referencia con cada gráfica? Podemos hacer diagnósticos también de enfermedades en base a los registros de las curvas de presión.
Aquí tenemos un ejemplo de un registro pulmonar, de un registro simultáneo de la PCP y del ventrículo izquierdo. ¿Qué pensarías, Gabriel, con esta gráfica? ¿Qué es lo que está sombreado? ¿Qué es lo que está sombreado? Es la diferencia entre la aurícula. Sí, vas bien, Gradiente. vas bien. Es un gradiente. ¿Gradiente de dónde a dónde? Si es PCP. ¿Y qué te dije que transfería el PCP? De aurícula izquierda. Ay, exactamente, vas bien. Muy bien. Exactamente. Entonces, si tienes un gradiente, una diferencia de presión entre estas dos cavidades, pues, ¿qué es lo que vas a sospechar en una estenosis mitral, no? En base a esto, hay fórmulas para que tú puedas calcular las áreas valvulares, la área valvular mitral y la área valvular aórtica. Y pues bueno, si este es un ejemplo de un gradiente medio de 34 milímetros de mercurio entre la PCP y el ventrículo izquierdo, pues obviamente te traduce entre la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y esto te habla pues de una estenosis mitral severa. Ya con Gorlin, si tú lo calculas, te dan un área calculada de 0.8 centímetros cuadrados. Pues esto ocupas raíz cuadrada, etcétera. Ahorita se los voy a poner, pero pues también es una fórmula para poder obtener mediciones de áreas valvulares. El hecho de que aquí esté elevada la onda B te habla de que hay una restricción auricular izquierda y pues es secundario a esto. Es importante también tomar en cuenta que las arritmias pueden producir diferentes trazos o diferentes fenómenos. Este es un ejemplo de una miocardiopatía hipertrófica. Pueden ver que los primeros 3 latidos no hay gradiente sistólico, es decir, en la curva de la sístole de la aorta y del ventrículo izquierdo están juntitos. Roberto, ¿qué pensarías si esto estuviera separado, como aquí? Pero tuvieras todas así y tuvieras un gradiente de la aorta y del ventrículo izquierdo sistólico separado. ¿Dónde está el gradiente ahí? ¿Ray? ¿Hay un gradiente de dónde a dónde? De la aorta al ventrículo, entonces el problema está justo en la válvula que está en medio de estas dos, ¿no? Es más o menos lo mismo, nada que la previa, nada más que la previa era del auricular al ventrículo izquierdo. Y bueno, aquí pueden ver que no existe gradiente, sin embargo, hay una extrasístole ventricular y aquí ven cómo va descendiendo la presión y en el siguiente latido hay un aumento abrupto y pudiera pensarse que hay un gradiente. En realidad, esto se conoce como fenómeno de Broken-Brownwald y pues esto se da cuando hay una extrasístole ventricular. Y pues este es un ejemplo de una estenosis mitral con hipertensión pulmonar. Podemos ver aquí que la aurícula derecha tiene una presión pulmonar normal de 5, sin embargo, si pueden ver, hay un aumento de la onda A, que si se acuerdan les había comentado que cuando hay un aumento de la onda A nos está hablando de una restricción de la siguiente cavidad, que en este caso sería una restricción del ventrículo derecho. Por hipertrofia, pues esto pues es secundario a la misma hipertensión pulmonar. Acá tenemos un ejemplo, este es el que venía en el examen, una insuficiencia tricuspidia grave con hipertensión pulmonar. Podemos ver que las flechas te mencionan que esta curva es de aurícula derecha y esta de ventrículo izquierdo. La presión de la aurícula derecha está francamente elevada. La presión de la aurícula derecha llega hasta 18 milímetros de mercurio. Tiene una onda A prominente de hasta 24 milímetros de mercurio, con una CV gigante de hasta 43. Esto nos habla pues de que hay una presión de aurícula derecha media de 29, pues francamente elevada. Ivanov, ¿cuál era lo normal de la presión de la aurícula derecha? ¿Te acuerdas? No, Fraga. De 1 a 5, 0 a 5. Entonces, pues ese tiene 29, ¿no? Está francamente elevada. Hay una variación en cuanto a la respiración y pues bueno, la traducción de una aurícula derecha con una elevación de la presión nos habla de una hipertensión pulmonar. Una de las respuestas que venía ahí decía estenosis mitral sin hipertensión pulmonar, pues se descartaba por completo, lo demás pues no tenía nada que ver con esto. En cuanto a restricción ventricular, esto lo pueden recordar porque hace una morfología que se conoce como raíz cuadrada. Aquí lo que vemos es que hay una presión del ventrículo izquierdo al inicio de la diástole que va a descender a 13 milímetros y de repente va a alcanzar o bruscamente va a alcanzar su presión hacia 26.
En el BD, que es la gráfica que está abajo, va a haber un ascenso lento durante la mesotelediástole, con una elevación de la presión diastólica final de 14 a 10, es decir, de 4. El 4 pues va a representar el 12% del 26. Cuando hay un aumento del 30% de la presión de la presión diastólica final, más del 30 te habla de restricción. En este caso el BD no es el que está restringido, sino que es el ventrículo izquierdo. Puede hacer confusión porque las dos morfologías se parecen, pero en base a eso es que sabemos que vean cómo la elevación aquí es muy brusca en el ventrículo izquierdo en comparación con el ventrículo derecho. Esto es de restricción ventricular derecha. Aquí sí, el ventrículo derecho, que es el que vemos acá, tiene una elevación brusca de la presión, que es la que estamos viendo acá, con un aumento de hasta el 50%, es decir, de 11 milímetros del 22 total que está aquí. Y pues esto nos habla de que un valor superior arriba de 30 es restricción del ventrículo derecho. Este es un ejemplo de doble lesión aórtica. Pueden ver que hay una diferencia entre la presión pico-pico del ventrículo izquierdo y de la aorta, de la aorta y del ventrículo izquierdo. Esta curva hace referencia al ventrículo izquierdo y esta la de la aorta. Sin embargo, pueden ver que el trazo va a caer y va a descender de la aorta, va a descender hasta 40. ¿Qué nos está hablando que descienda hasta 40? Esta diferencia, ¿cómo se llama? Si tú lo mides de manera como signo clínico. Sebastián, en una insuficiencia aórtica, esa es una insuficiencia, es una lesión aórtica. En una insuficiencia aórtica, ¿cómo se le llama al hecho de que tú tengas una presión diastólica baja? Vaya, una sistólica alta y una diastólica baja. Presión de pulso, una amplia presión de pulso. Si ustedes se acuerdan en los, o sea, esto también traduce clínica, obviamente. Si ustedes se acuerdan en una exploración física de una insuficiencia aórtica, la presión de pulso es muy amplia. Y esto está traduciendo nada más lo que estamos viendo de presiones a nivel de cavidades izquierdas. Es prácticamente lo mismo. Y pues bueno, esto era lo que graficaba, lo que le estaba preguntando hace rato, qué significaba si tenías una diferencia en cuanto al pico de la aorta y del ventrículo izquierdo. Pues este es el gradiente. Este es un ejemplo de una estenosis aórtica. Lo que está como en grisecito sería el gradiente pico-pico, que en este caso equivale a 39. No hay un descenso de la diástole de la aorta como en el caso previo, donde había una doble lesión. Este es un ejemplo de una estenosis subvalvular aórtica. Si pueden ustedes ver, hay un gradiente pico-pico de ventrículo izquierdo aorta, que conforme vas haciendo un trazo de retiro, ese gradiente se deja de ver. Esto es porque justamente ya cruzaron la válvula aórtica y por lo tanto la estenosis, pues tú con esto puedes inferir que es a subvalvular. Este es un ejemplo de una hipertensión pulmonar. Podemos ver pues que la presión del ventrículo derecho está francamente elevado en comparación con el izquierdo, está incluso más alto que el izquierdo. Eso pues obviamente no es lo normal y pues esto se debe a una hipertensión arterial pulmonar. Y este sería un ejemplo de una pericarditis constrictiva. Aquí lo característico de una gráfica o unas ondas de presión de una pericarditis constrictiva, que va a haber una ecualización de las presiones del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y la aurícula derecha, se ponen todos y esto se debe a constricción. Doctor, pues faltan 5 minutos, todavía me falta, no sé si quiera que lo dejemos aquí para que hagan algunos comentarios en los 5 minutos que nos quedan. ¿Alguien sabe si están hablando? Porque no nos escucha acá. Creo que se salió Ethel y no está el doctor Mojica. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, doctor, sí lo escuchamos. Pues solamente el comentario, pues, está muy buena la clase, la verdad, muy bien explicadas las curvas y las presiones y las gráficas que observamos en cada una de las patologías y también en la normalidad. Algo también importante que hay que destacar es en algunas ocasiones
no sé si no escuché que lo mencionaras, cuando realizas las maniobras para pasar al enclavamiento o demás, a veces es muy complejo por la dilatación de las cavidades. A veces los pacientes tienen una dilatación tan importante que el, 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 el catéter no te da casi nada de soporte y es poco lo que puedes hacer de maniobras para rotar. Entonces, ahí lo que se trata es de utilizar una guía, son guías hidrofílicas de Terumo, cortitas, que le den un poquito de fuerza, un poquito de, digamos que de manejo al catéter, para que puedas ir empujando un poquito más. Porque a veces no solamente son las dilataciones de las cavidades, sino que hay muchas tortuosidades y dependiendo si ya sea el abordaje por el brazo, por la yugular o por la femoral, los distintos puntos de inflexión o de tortuosidad que puedas tener. Ya con esto, pues, incluso puedes pasar la guía hasta donde necesites y posteriormente ir empujando el catéter. ¿Qué es lo que te falta cuántas diapositivas te faltan? Casi 60. 60. Es que voy a la mitad. Es que Ok, lo que me falta es cálculo de orificios estenóticos, realmente eso es cortito, salto oximétrico, CHUNS, cuantificación de claro. CHUNS, artículos en relación al uso de cateterismo cardíaco derecho, y pues las conclusiones. Pues bueno, si quieren, vemos ya lo siguiente en el próximo jueves. Muy buena clase. Ok, muchas gracias, Doc. Saludos. Chao. Gracias. Gracias.